acompaña el doctor Miguel Enrique Gómez Hernández. Él es médico egresado de la Universidad de La Sabana, residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Rosario, con hospital base en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Miguel, bienvenido y adelante su auditorio. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, todos bienvenidos entonces. Pues la presentación, como acaba de mencionar el doctor Dormar, es precisamente hablar un poco de infecciones micóticas específicamente asociadas a la pandemia y en ese sentido quisiera abrir precisamente con este pequeño fragmento del texto de H.G. Wells de La Guerra de los Mundos, en donde creo que la interacción precisamente y el entendimiento inicial de estos seres microscópicos como las bacterias, los virus, los hongos que no podemos ver a través de nuestros ojos solamente, el entendimiento y la apreciación de los mismos es lo que va a poder ayudarnos como especie precisamente a salvarnos y a seguir en este emprendimiento hacia el éxito, o por el contrario ser la condición sine qua non para nuestra autodestrucción. Entonces, precisamente lo que vamos a hablar es como algunos aspectos epidemiológicos acerca de los hongos, tratar de hacer una aproximación a por qué, cómo y cómo se dan las condiciones para que las invasiones fúngicas se den, y adicionalmente a eso, por supuesto, parte del tratamiento que va a ser algo un poco más concreto. Entonces, antes de comenzar, pues el mundo de la micología es muy amplio. Pero entonces, ¿de cuáles vamos a hablar específicamente? Y este es un texto publicado en el American Journal of Respirology, en el que se ha demostrado, digamos, parte del seguimiento de los pacientes a los cuales se les trató de aislar de manera frecuente y consecuente, cuáles son los microorganismos más implicados en la sobreinfección por COVID. Y lo que nos lograron mostrar es que a través de los múltiples cultivos y de las pruebas moleculares, como haciendo énfasis en todas las charlas que hemos visto, los patógenos más frecuentes y de los que vamos a hablar son dos: el Aspergillus y la candidemia, específicamente en infecciones sistémicas no como colonización. Hay un pequeño porcentaje de muchas otras infecciones fúngicas que serían, digamos, un complemento de un apartado diferente. Entonces, ya digamos que se tienen algunas digamos, cualidades que ya se conocían antes de la pandemia o incluso que las hemos ido aprendiendo a través de la pandemia. Y miren que es bien interesante este texto en el que los factores clásicos que teníamos como parte de la complicación en COVID y demás, no están necesariamente relacionados para la gravedad de la enfermedad o para la colonización por algunos hongos. Miren esta tabla donde precisamente el número de comorbilidades, las enfermedades previas específicamente pulmonares, el ser obeso o incluso el uso de esteroides, como ya lo veremos más adelante, no están necesariamente implicados en toda la fisiopatología de este evento, aunque lo está. Sin embargo, lo que lograron demostrar o lo que vieron en las correlaciones es que parece ser que entre más sépticos esté y sobre todo entre más hipoxemia se tenga, ahí sí que va a haber un problema bien importante en términos de la colonización. De hecho, en una de las tablas de los apéndices de este texto nos muestran que entre más inflamado esté el paciente, es decir, que tenga unos leucocitos por encima de 11.000, también va a tener una correlación con respecto a la infección. Y ya vamos a ver en la fisiopatología, así como nos estuvieron contando los doctores previamente, especialmente en epigenética y demás, parte de esa disregulación en términos de hacia dónde gira nuestra misma genética o trata de hacer una resolución del problema, o por el contrario, la respuesta es tan severa e incluso ineficaz que no es suficiente para la misma. Y en especial importancia lo que les menciono de la oxigenación. Esta tabla, digamos, un poco congruente precisamente con lo que la doctora Villegas nos mostraba en su exposición tan emocionante, y es que la gran mayoría de las infecciones por bacterias y demás parecen estar asociadas sobre todo o que vengan procedentes del tracto urinario o eventualmente neumonías asociadas a la ventilación mecánica o adquiridas en el hospital. Sin embargo, como estamos hablando de hongos, miren lo interesante que nos muestra este mismo texto, y es que
digamos que no dependiente del tiempo, en las primeras horas o incluso en las primeras semanas de la enfermedad, las infecciones que son sistémicas e invasivas están en mayor relación a las fungemias. Pues, el cual es un hallazgo bien interesante porque nos va a mostrar primero dónde buscarlas, pero adicionalmente a eso, dónde no buscarlas. Y ese no buscarlas implica cambios en los tratamientos precisamente. Ya como para entrar en materia, digamos que este pequeño, digamos, texto que les traigo acerca de Wittgenstein, en el que nos dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, es precisamente que aquello que no entendemos todavía o que no buscamos necesariamente no va a existir en nuestro mundo, pero no quiere decir que en el mundo exterior a nuestra mente no esté, de manera que vamos a tener que empezar a buscarlo como con más ahínco, ya que de por sí habían muchas controversias previas en el intento de la búsqueda de los hongos y de las bacterias precisamente, y hongos sí que tiene algunas vicisitudes en el diagnóstico. Entonces vamos a hablar de aspergilosis, un viejo conocido, sin embargo creo que no es tan conocido porque justamente nos ha dado muchas sorpresas a partir de no solamente la pandemia previa de hace 11 años, sino en la actual. Entonces, estos son los criterios clásicos de Lea-Ortiz para hacer el diagnóstico de aspergilosis y de aspergilosis angioinvasiva e invasiva. Y miren que hasta ahí pareciera ser como un asunto, digamos, clásico que vemos en términos de los algoritmos diagnósticos de muchas enfermedades, donde tenemos unos criterios relacionados al hospedero o al paciente en este caso, unos criterios clínicos que incluyen los hallazgos tomográficos, esto para aspergilosis pulmonar por supuesto, y los hallazgos microbiológicos, y no lo clasificaban clásicamente como una posible, probable y probada, donde simplemente teníamos algunas evidencias como ya les voy a mostrar en la enfermedad. Sin embargo, ya digamos que la pandemia previa ya estaba generando o nos estaba enseñando que no todos los factores clásicos que se tenían como inmunosupresión, trasplante de médula ósea, trasplantes de órgano sólido, algunas situaciones de inmunocompromiso y el uso de esteroides, sino que después de la pandemia de H1N1 se vio que no necesariamente todos los pacientes tenían estos factores de riesgo. Y la idea precisamente en esta charla es generar la controversia en la que no necesariamente tenemos que aislarnos de la posibilidad de diagnóstico de un paciente que no tenga los factores clásicos. De hecho, empiezan a salir varias investigaciones después del 2010 precisamente, en el que muchos pacientes no tenían estos factores clásicos y aún así desarrollaban la enfermedad. Ya lo vimos también incluso enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y de artículos mucho más antiguos de mediados de los 70s, en los que ya se estaba viendo que pacientes que no estaban inmunocomprometidos y adicionalmente no neutropénicos desarrollaban la enfermedad. Entonces, hablando de eso precisamente, ¿cuáles serían entonces esos pacientes no inmunocomprometidos y qué preguntas se generan a partir de estos estudios? Lo primero es si esta aspergilosis invasiva ha aumentado en los no inmunocomprometidos, hablando precisamente de algunos cambios que sabemos que en los hongos son más lentos, pero también al parecer muy inteligentes en ese sentido para generar cambios en su forma de invasión. Dos, por supuesto, hay factores de riesgo no usuales para el desarrollo de esta aspergilosis, pues vamos a intentar dilucidarlo. Y tercero, pues si se ve este aumento en el diagnóstico, sea a un mayor reconocimiento de la enfermedad, a que ya hemos pasado por otra pandemia que nos la demostró o que las pruebas diagnósticas han cambiado. Entonces, clásicamente, pues están los factores del virus, del hospedero y del hongo en términos de la fisiopatología. ¿Cómo se ha visto entonces la relación entre el virus y la vía aérea y la vía aérea precisamente? Y algo de lo que nos mostraba la doctora Liana anteriormente, y es cómo parte de las cosas que intentamos hacer en términos de los tratamientos no necesariamente están llegando al target o al sitio de inflamación específicamente. Se ha visto que precisamente en la vía respiratoria se expresan algunos ácidos siálicos de especial importancia el alfa-2
ECA2 galactosa cialil oligosacárido, la expresión de los receptores de la ECA2, por supuesto, y uno interesantísimo en términos del virus que tiene como un sinergismo ahí de compañerismo con el hongo, y es la producción de inflamación y de necrosis, que eventualmente van a producir obviamente que el tejido que estaba allí lesionado pues esté precisamente predispuesto a que hayan infecciones no usuales ahí, colonización con posterior infección, y adicionalmente a eso la probabilidad de invasión. Y por otro lado, que los antibióticos y los tratamientos que estemos dando de manera sistémica no tengan cómo llegar allí debido precisamente a la inflamación y a la necrosis. Esta es una placa histológica aumentada en un 200%, en el que tenemos una úlcera traqueal, donde podemos ver claramente todas las cifras aprovechando precisamente ese momento de efervescencia y calor en la vía respiratoria y de hipoxemia, como les mencionaba previamente, y se permita la invasión precisamente fúngica a través de la mucosa traqueal. Hay otros factores, como les mencionaba, que ya están en relación al hospedero, y miren que no son los factores clásicos que estábamos viendo previamente pues en el contexto de Aspergillus específicamente. Y miren que hay otros como la hemodiálisis, las dosis de esteroides, tener falla cardíaca, estar ventilado, cosas que realmente son muy frecuentes en la unidad de cuidado intensivo. Otros que pueden generar precisamente agravantes del mismo es, por ejemplo, estar intubando a los pacientes en fases muy tempranas, pero pues que a veces es necesario precisamente, o uno de muchísima relevancia también para lo que estábamos hablando de epigenética y demás, y es la inmunoparálisis precisamente, la malnutrición, que ya lo veremos en especial en candidemia, y obviamente pues tener alteraciones en la glicemia, que todo esto va a producir una perpetuación de la lesión del endotelio y del glicocáliz, que es una de las partes fundamentales de la sepsis, del choque, y de nosotros como grupo de cuidado intensivo tenemos que reanimar. Y hay otros, obviamente, como les mencionaba, asociados a la inmunoparálisis, y aquí de especial importancia, como dejarlo en el tintero, es la lesión hepática, que puede producir obviamente una alteración en la producción de toda la respuesta humoral, precisamente en la producción de proteínas ante la respuesta de los hongos, las bacterias y los virus. Y hay otros adicionales que en la tercera fase, que son los relacionados al huésped. Este texto muy interesante, en el que se hace una comparación de influenza con respecto a COVID, en el que tenemos justamente un proceso en el cual hay detalles del virus, como hemos mencionado, dos relacionados al hospedero, en el cual tenemos la linfopenia, que recordemos que aparte de la linfopenia un poco tardío y demás, genera la modulación de la respuesta TH1, TH2 y demás, y esos que persisten en linfopenia, pues no hacen contrarregulación de esa respuesta inflamatoria tan alta, pero también en cierto modo ineficaz. Y adicionalmente a eso, los detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta, en términos como nos mencionaba el doctor Jaime, es que parte de los tratamientos que damos, digamos que de manera general, no necesariamente tienen que ser para todo el mundo. Un poco más de individualización en ese sentido con respecto a nuestros pacientes, en términos de los corticoides, que de manera, digamos, no podemos saltear precisamente. Entonces, hay, digamos, ahora sí, en la parte del diagnóstico hay como varias formas de realizarlo. No todas son tan fáciles, pero justamente vamos a tratar de dilucidarlas en este sentido y tratar de simplificarlas precisamente. Entonces, el espectro de aspergilosis pulmonar invasiva asociada a COVID, con sus siglas CAPA, va a tener primero, para el diagnóstico, pues haber tenido COVID, por supuesto, pero ¿en cuánto tiempo y cuál es la relación causal de los mismos? Tiene que ser al menos entre las 72 y las 96 horas de haber realizado una prueba positiva precisamente, pero que tampoco se nos pase de 2 semanas desde la infección inicial.
como les mencionaba, digamos que el diagnóstico, pues fácil, ¿no? Entonces, tomar una prueba histológica y mirar que ahí haya precisamente un hongo, ¿cierto? Pero pues sabemos que esto en la práctica clínica, tomar una biopsia específica del sitio preciso de la lesión donde encontremos el hongo, pues no va a ser tan fácil. Entonces, las guías de Leortis y para COVID específicamente nos generan una de estas o posiblemente un cultivo o una PCR de un sitio o de un tejido donde lo podamos identificar, es decir, que hayan rastros de que el hongo pasó por allí. Sin embargo, sabemos que esto en la práctica clínica no es tan fácil y la gran mayoría de los casos no quedan diagnosticados como una probada aspergilosis pulmonar invasiva. Sin embargo, si tenemos la suerte de hacer esto, tenemos entonces también dos sitios donde podemos hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son? Pues que haya sea o una aspergilosis pulmonar invasiva, donde ya haya llegado precisamente hasta el pulmón y tenga unos cambios específicos que ya les voy a mostrar, o la otra forma que es la traqueobronquial invasiva, que era como la que les acabo de mostrar en la lámina histológica. Sabiendo entonces que no es lo más frecuente, hay otras dos categorías que es la probable y la posible. Vamos a hablar de la probable en este punto. Y ahí entonces una pulmonar y una traqueobronquial. En la pulmonar, ¿qué tenemos? Pues un nódulo o una cavitación. Recordemos que este es el clásico signo del halo o del halo reverso o luna creciente, en la que pues precisamente nos va a decir que ya estamos en esas fases de inflamación, aumento de la permeabilidad y vasodilatación en la parte pulmonar. Sin embargo, necesita otro criterio adicional porque pues sabemos que ese nódulo y cavitación puede ser secundaria a otras causas usuales. Tenemos que hacer entonces el hallazgo y la búsqueda microbiológica. ¿Cuáles son esos hallazgos? Entonces podríamos hacer un lavado bronquioalveolar donde tengamos un cultivo o el hallazgo microscópico precisamente, o eventualmente hacer una PCR en dos ocasiones, una PCR, dos PCRs pues en séricas o una PCR en el lavado bronquioalveolar, o eventualmente tener una sérica y una de lavado bronquioalveolar. Miren que hasta ahí pareciera ser, digamos que en el texto bastante sencillo, pero no lo es en la práctica y creo que todos hemos tenido estos problemas en el momento de enfrentarnos a la posibilidad de tener un hongo precisamente. Y otra posibilidad que ellos nos proponen, que no necesariamente está en todos los sitios, es hacer un galactoma nanosérico y hacer una relación con una prueba rápida o el lateral flow y hacer una relación que es mayor de 0.5 o que haya un galactoma nano en el lavado y hacer una relación con la prueba rápida mayor a 1. No sé qué tanto a ustedes les pasa exactamente lo mismo, pero no todos tenemos la posibilidad de hacer un lateral flow en nuestros hospitales. De manera que esto queda sobrepuesto sí a que como intensivistas y parte del grupo que está haciendo el tratamiento, estemos muy cuidadosos a que si vamos a pedir una fibrobroncoscopia es un punto de oro. No se le puede hacer repetir al neumólogo o al intensivista que va a hacerle el lavado, hacernos varios porque se nos olvidó precisamente tener la perspicacia en el mismo. Y por otro lado, en la fibrobroncoscopia para la traqueobronquial, pues primero hallazgos donde no hayamos visto el hallazgo en la tomografía y encontremos relaciones justamente con la placa que les mostré, que haya úlcera, placa, nódulo o pseudomembranas. Y también debemos tener, obviamente, para dar una probabilidad, es tener un hallazgo microbiológico. Pero des en cuenta que en el hallazgo microbiológico de la micología vamos a tener unas consideraciones muy similares, en el que deberíamos tener o una prueba de lateral flow o eventualmente un lavado bronquioalveolar. De manera que si lo vemos como de manera práctica y algo que uno podría llevarse a la casa, es que probablemente tenemos que hacer un lavado bronquioalveolar y sacar las muestras correspondientes. Y además de eso, no pensar, como ya les vamos a mostrar en unas partes de las especificidades y las sensibilidades de esto, no esperar a que si nos sale negativo, ya, no tiene. Hay que hacer unos trabajos adicionales. No se preocupen, ese trabajo es difícil. A Craig Patterson le costó más o menos unos 10 años dilucidar la edad de la Tierra y unos 50 años más de luchas para mostrar que el plomo no era tan bondadoso como nos lo mostraban y salvarnos en ese sentido la vida a toda la humanidad. Hay otro espectro que, si bien es el que uno termina como estudiando, no sé si menos o
de pronto pues por lo que ya uno empieza a ver las dificultades en el diagnóstico, probablemente la neumonía, la aspergilosis en el caso de la neumonía, sea la más frecuente en términos clínicos y la más plausible cuando estamos hablando en el caso de la tomografía y demás. Y es que este es digamos que el asunto o la posibilidad clínicamente más relevante, en el que tenemos unas pruebas en donde hemos encontrado hallazgos o rastros del hongo en otros sitios y tenemos una imagen compatible con la lesión, una tomografía u otra imagen. O dejan un detalle adicional y es que si usted es un clínico y tenía alta perspicacia, no hizo los hallazgos, pero le dio tratamiento en beneficio de su paciente y el paciente se le mejoró, pues probablemente usted pueda catalogar la enfermedad como una posible precisamente. En términos del tratamiento, acá como que no hay todavía tantas controversias, o de pronto sí las haya ya para cada uno, pero sí es importante algo, y es que cuando tenemos una aspergilosis sensible a soles, pues el inicio es iniciar voriconazol, o eventualmente si hay problemas hepáticos, anticonvulsivantes, lesiones hematológicas a veces, unas en especial, pues podríamos pasar a la anfotericina B, pero miren lo que dice de manera interesante esta guía, y no es anfotericina B normal, anfotericina B liposomal. O en el caso de la resistencia de los azoles, podríamos hacer combinaciones de voriconazol con una quinocandina o eventualmente pasar a anfotericina B liposomal. Eso es importante, que todos lleguemos como a esta posibilidad, dado que nos tenemos como quien dice que unir, y esa es la idea precisamente, porque las pagadoras y demás van a tener algunas apreciaciones con respecto al inicio temprano del liposomal. Entonces, esto pues como para unir un poco con lo que nos explicaba la doctora Liana hace un momento, y es que en términos de las distintas intervenciones que podemos hacer a través de esta fisiopatología, mire que son varias, desde la prevención, el cambio en términos de la respuesta de citoquinas, la linfopenia misma y eventualmente las intervenciones. Y como les mencionaba en la fisiopatología, no todos necesariamente van a responder a la terapia sistémica. Miren que aquellos que no se les halló galactomanano es sérico, quiere decir que probablemente no vamos a llegar allí tampoco con un antibiótico sistémico, y ahí genera la controversia entre los inhalados. Pero como vimos lo que nos mostraba la doctora, pues puede ser un poco confuso todavía en este punto para dar una recomendación. Ahora bien, en términos de la candidemia, y es como lo que nos faltaba, no solamente hablar de la cándida usual, sino recordemos que también hay un espectro adicional de Candida auris por ahí circulando, pues nos va a dar unas luchas especiales y de manera adicional. Como para entrar en tema, pues también digamos que los factores clásicos que teníamos de cándida no son tan clásicos en COVID, a pesar de los aislamientos frecuentes en las fungemias. Y es que para mostrarles aquí en específico es que miren la edad, o digamos lo que se ha visto relacionado son la edad, el uso previo de corticoides a diferencia de Aspergillus y la presencia de sepsis o qué tan grave esté la sepsis. Y el detalle adicional también es que no necesariamente tienen que estar asociados a cirugía gastrointestinal. Y adicionalmente a eso, como les mencionaba previamente, el estar más inflamado, pero tener una inflamación no necesariamente adecuada, también puede estar en relación precisamente a eso. Y miren, los pacientes que estaban más inflamados, los que tenían procalcitoninas más elevadas, los que hacían más lesión renal, cosa muy frecuente en cuidado intensivo de COVID específicamente, y los que hacen algo de necrosis hepática, son los que más relación van a tener con la sobreinfección micótica por cándida. La fisiopatología, como brevemente, solamente para abrir nuestra mente en términos de cómo buscar la cándida. Y es que lo que puede llegar a ser más frecuente es que haya una lesión intestinal por cualquier cosa. Por eso es que uno de los criterios del Candida Score es cirugía abdominal o nutrición parenteral, en el que hay disregulación de la microbiota, y la cándida puede empezar entonces a tener un viaje a través del cuerpo precisamente por esa predisposición que se dio. Pero miren, interesante, siempre que encontremos o estemos en sospecha de una cándida, hay que buscarla.
Está el torrente sanguíneo, por supuesto, la consulta con el oftalmólogo para que nos hable si hay endoftalmitis o no, obviamente los abscesos pulmonares. Y dos detalles interesantísimos. Miren que en la parte de riñón uno puede tener, y a veces solamente lo dejamos como un poco de lado, y es que tener una colonización por cándida urinaria, decimos, eso es colonización, y dejamos así. Pero pueden haber dos cosas en la fisiopatología. Lo primero es que haya una infección sistémica y desde el riñón se está eliminando la cándida y por eso es que lo estamos encontrando allí, o la fisiopatología usual de la pielonefritis, en la que hay un ascenso progresivo a través de la disrupción de muchas proteínas que hay en el epitelio urinario y se genere precisamente la pielonefritis de manera ascendente como cualquier otra bacteria. Y lo segundo es que miren que también podría haber unas lesiones en el vaso como metástasis infecciosas y también en el hígado, pues por lógica, precisamente por la circulación portal. Y adicionalmente a eso, el uso de antibiótico-terapia por la disregulación bacteriana de la flora intestinal y el uso de los glucocorticoides que se ha visto pues que obviamente tienen un poco de mayor adherencia al enterocito y de la posibilidad de inmunosupresión. Ahora bien, ¿cómo hacer el diagnóstico? Y esto es una de las preguntas clínicas a veces más difíciles y que creo que no todos, o al menos por lo que yo he visto y he compartido con muchos de ustedes y colegas, es que el cómo cultivar, qué cultivar y si realmente hay que cultivar es una pregunta muy difícil. Entonces, este texto, incluso antes de pandemia, ya nos estaba mostrando unos detalles interesantes. Miren que los cultivos, que es lo que casi siempre hacemos, es hacer un KOH, mirar en sangre precisamente si está el hongo o no, y miren que la sensibilidad, primero, no es tan buena y la especificidad no se tiene como tan clara debido al crecimiento insidioso de los mismos. Además, miren el comentario precisamente ahí en la parte de los cultivos. Y es que yo creo que ahí es donde nuestros colegas de enfermería y demás podrían empezarnos a hacer algunas apreciaciones y por supuesto las aseguradoras o quien sea. Y es que dice, tenga cultivos diarios y realmente creo que no es algo que hagamos con frecuencia en las unidades y de hecho lo que hacemos es mirar cada 2, 3 días a ver si la bacteremia y en este caso la fungemia limpiaron. Entonces ya puede ser un poco confuso. El beta de glucano sabemos que tiene muchos problemas. Primero, la especificidad no es la mejor y segundo, los falsos positivos que pueden haber por la misma son bastante altos y son muy frecuentes en cuidado intensivo, el uso de algunos antibióticos, coinfecciones con algunas bacterias en especial, el uso precisamente de terapias de circulación pues, extracorpórea como la diálisis. ¿Qué de pronto podría ser? Ahí no les hago la apreciación con el manano antimanano porque hay varios estudios que no les ha ido nada bien con ello. Lo que se recomienda entonces es hacer PCR y creo que en esto puede ser un poco conflictivo precisamente porque no en todos los sitios hay PCR para identificar cándida específicamente, pero miren que la sensibilidad y la especificidad manejan un rango clínicamente aceptable. Y se generan otras pruebas adicionales que están en proceso de investigación precisamente de fase 3 y algunas en fase 4, que son los lateral flow para cándida, que para los que no saben es prácticamente una prueba de embarazo rápida en la que se toma y dice positivo o negativo. Pero miren que de por sí ya generar el conflicto o la apreciación para todos de si realmente uno debe cultivar, qué cultivar y cómo cultivar, o si realmente los cultivos son la opción, ya viene siendo un poco difícil y hace que requiere un esfuerzo adicional por parte de todos, de todo el equipo, para precisamente llegar al diagnóstico. Entonces el tratamiento, pues esto también tiene toda suerte de controversias, muy emocionantes por cierto, y creo que todos como clínicos hemos siempre tenido como la duda y creo que lo conocemos más o menos bien, pero a veces es difícil el convencimiento de esto, y es qué usar en qué punto y por cuánto tiempo. Lo que sí han mostrado los estudios, independientemente de qué tipo de antifúngico se use, es que los días de tratamiento sí o sí tienen que ser al menos, no menor, a 14 días después del último cultivo positivo. Quiere decir que si hallamos el hongo, pues por supuesto tenemos que seguir tomando los cultivos así ya estemos dando tratamiento para saber si realmente estés haciendo efectivo. Lo otro, pues digamos que en términos generales y para lo que nos compete en cuidado intensivo es que los estudios sí de fluconazol, lo que nos ayudaron, o de los azoles en general, nos ayudaron fue a
saber que de pronto la anfotericina no era superior o que los azoles no eran inferiores a la anfotericina, por lo cual se cambió precisamente hacia los azoles o se viró precisamente para disminuir todos los efectos adversos que conocemos de la anfotericina, y que el paciente que está en choque, probablemente los estudios cabeza a cabeza entre fluconazol y caspofungina, que no son tantos, parece ser que mejor usemos la caspofungina precisamente o las otras equinocandinas. Si eventualmente vamos a usar fluconazol, pues hay que usarlo como debe ser, y es hacer una dosis de carga precisamente a 800 y luego continuar con las dosis usuales. Tenemos también la nidolafungina, ya recomendada en varios sitios. De hecho, parte de los artículos que les mostré ya ni siquiera usan caspofungina o fluconazol, sino entran directo con la nidolafungina. Y en el caso de micafungina, pues para algunas cepas específicamente. ¿Qué es interesante también de estos comparadores, ya casi que para finalizar, es que hay algunas terapias en las cuales podemos empezar con la terapia antifúngica de manera alta y eventualmente tratar de hacer un descalonamiento, basado en que probablemente sea en la mejoría del paciente y los hallazgos micológicos precisamente. Entonces, pues para finalizar, y pues espero que la charla haya sido precisamente para generar ese deseo de esfuerzo y de estar buscando y buscando y buscando, ya que con una sola prueba no podemos hacer los diagnósticos necesariamente, es que primero, pues las dos formas más frecuentes de sobreinfección fúngica en COVID, pues son obviamente los aspergillus y la candidemia. Anotar otras, por supuesto, que no se nos salgan de la mente. Y dos, y creo que es un detalle bien, bien importante, y es que todos somos un equipo y que como equipo tenemos que unirnos todos precisamente, tanto para racionalizar los recursos, los esfuerzos, los tratamientos, pero que depende de todos, depende de todo el grupo médico, de todos nuestros colegas de enfermería, de terapia respiratoria, que son parte fundamental, si se dieron cuenta, de todo lo que estamos haciendo precisamente para hacer las pruebas, y el convencimiento, y por eso es tan importante que como sociedad nos tratemos como de unir precisamente a través de la interacción del conocimiento y generarlo para que todos estemos hablando el mismo idioma y no tengamos tantos detalles con los pagadores precisamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Gómez. Una presentación también de un nivel superior, bien documentada, lo felicito. Tenemos una pregunta en el chat del doctor Freddy Guevara. Un abrazo también al doctor Guevara. En la práctica se realiza VAL en pocos casos y depende de la disponibilidad del equipo en la UCI. ¿Cómo puede correlacionar el galactomanano en aspirado traqueal, que es la muestra más frecuente, versus en el mini-VAL o versus en el VAL? Ok. Profe, muchas gracias, por supuesto. Pues digamos que no es una respuesta que esté tan fácil específicamente en COVID, por dos razones. Ya como vimos, o como usted lo menciona también, el lavado bronquioalveolar no siempre está disponible, primero, por una renuencia que hubo obviamente en el principio de la pandemia, pues asociada obviamente a algunos miedos de desconocimiento de cómo entrar precisamente a la vía aérea en un paciente que ya estaba un poco complejo. Y segundo, que los estudios que yo estuve revisando al menos, y precisamente las guías del EORTC para COVID específicamente, no están del todo validados en términos de las correlaciones de cuánto debe dar el uno sobre el otro. Hasta donde tengo entendido, profe, y revisando como la literatura, no está incluido entre los criterios el minival. Entonces, digamos que puede ser una de las pruebas. Sin embargo, el rendimiento diagnóstico, hasta donde tengo entendido, no es el mejor, porque la prueba sí tiene que ser de lavado bronquioalveolar precisamente, o en el caso de la traqueal, que no esté, digamos, que se hayan hecho los hallazgos, pero no necesariamente está en relación precisamente. O sea, no se tienen unos puntos de corte específicos para los mismos, o hacer la comparación. Bueno, muchas gracias, doctor Gómez. El doctor Guevara tiene otra pregunta. La pregunta es, primero que todo, agradece la conferencia, y en el escenario de COVID, ¿usted trataría una colonización por Candida auris?
Uy, esa pregunta sí que es bien interesante, profe, y pues depende. No, si es aislado, digamos, en uno de los sitios, como mencionan las guías y demás, en un sitio o en una cavidad que no debería estar, que debería estar estéril, se recomienda entonces primero hacer bien la búsqueda de los mismos. Me explico. Hacer un rastreo de hongos o buscar precisamente el hongo no es tomar la piel y ya. Hay que tomar la piel, la orina, el pulmón y el sistema gastrointestinal. Y se hace precisamente como se llama como un Candida Index, y es hacer la relación de los hallazgos positivos sobre la totalidad de los sitios rastreados. Si la relación es mayor a 0.5, sí se debería tratar, así sea solamente una colonización, porque pues ya por score quiere decir que tiene más de 2 sitios al menos. Pero si es una colonización en un sitio único, sin que el paciente vaya mal, no haya deterioro y otras cosas no expliquen el deterioro precisamente, o más bien que otras cosas expliquen el deterioro y no así el hongo, no lo trataría, y de hecho esa es la recomendación. Si es solamente uno de los hallazgos y el paciente pues no está teniendo deterioro precisamente por el mismo. Pero si hay deterioro y el índice le da positivo, debería tratarse. O como lo vimos en una de las diapositivas, en el caso de la posible, queda como lo que no se alcanzan a tener todos los criterios ni los rangos en los cortes, sino que por sospecha clínica sea tratamiento y el paciente mejora. Queda como una aspergilosis posible y queda con tratamiento completo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Gracias también al auditorio por sus preguntas.